Bienvenidos a esta sesión número 11 de la serie dedicada a macros en Excel. En la sesión anterior vimos los bucles for, next y while when. En esta sesión tratamos el bucle do loop y sus variaciones. Además veremos las variables objetos. Esto para en la siguiente sesión terminar de estudiar lo concerniente a variables, viendo vectores, matrices y tipos de datos definidos por el usuario. Además veremos nuestro último bucle, un bucle especial para matrices y colecciones, llamado for each. Si estás buscando una temática específica o deseas conocer el contenido detallado de lo que se trata en esta sesión, puedes consultarlo en la descripción del video, con su minuto respectivo, el cual es un hipervínculo asociado al video que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar el tema. El archivo Excel que utilizo en esta sesión está previamente preparado y puedes descargarlo en la descripción del video utilizando alguna de las dos opciones disponibles, o puedes visitar mi blog para ver todo el contenido detallado de esta serie dedicada a macros y otros beneficios. Recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Muy bien, antes de ver el bucle do loop, vamos a ver variables de objetos para complementar lo que vimos en la sesión número 6. Entonces, variables de objetos. Las variables que vimos en aquella sesión pueden guardar tipos de datos comunes como número y texto. Sin embargo, también podemos crear variables que pueden contener objetos. Objetos tales como workbook, pivot table, worksheet, range, comment, etc. Entonces, declaración de variables de objetos. Las variables de objetos también se deben declarar y siguen exactamente las mismas reglas que los tipos de datos comunes. Vemos acá cómo se declara la palabra reservada dim, acá ponemos un nombre descriptivo, luego la palabra reservada as y al final ponemos el objeto que queremos. Entonces veamos acá esos tres ejemplos sencillos. Aquí comenzamos con la palabra reservada dim, aquí ponemos un nombre a nuestro gusto, la palabra clave as y ponemos al final el objeto, en este caso range, es decir que esta variable puede contener un rango. En este segundo es worksheet, es decir que puede contener una hoja de Excel, mientras que este último ejemplito indica que puede contener un libro de Excel. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de la inicialización de variables de objetos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando queremos hacer referencia a un objeto, a una variable de este tipo, una variable objeto, se debe utilizar la instrucción set para que Visual Basic para aplicaciones detecte que se quiere asignar la referencia. Entonces, aquí tenemos un sencillo ejemplo. Tenemos la declaración normal. Eso está guardando, puede contener una hoja de Excel porque es un worksheet como lo vemos aquí, pero ahora supongamos que lo queremos inicializar. Entonces, a diferencia que los tipos de datos normal que simplemente utilizamos la asignación, indicamos nuestro operador de asignación y luego indicamos cuál era el valor con el cual queremos inicializar, en este caso debemos iniciar con la instrucción set, como vemos aquí. Set, indicamos el nombre de nuestra variable, nuestro operador de asignación, que en este caso es igual, e indicamos cuál es el objeto. En este caso es worksheets para referirnos a la colección y en particular la hoja con nombre sesión 10. Y así ya este tipo de dato, esta variable, perdón, ya contiene esta hoja. Muy bien. El objeto genérico. Resulta que en algunas ocasiones no sabemos cuál es el objeto, si es range, si es worksheet, etc. Pero podemos utilizar un tipo de objeto genérico que se llama object y puede contener cualquiera de estos. Aquí podemos ver el ejemplo. Vemos que se declaró esta variable, luego object, y aquí decimos cómo se quiere inicializar. Y luego hacemos alguna tarea. Por ejemplo, aquí mostramos el nombre completo y la ruta con la propiedad full name de este libro. Pero bien, las variables de objetos las vamos a utilizar en los ejemplos que siguen. Entonces vamos con el bucle do loop. Visual Basic para aplicaciones soporta otro tipo de bucle denominado do loop, y a diferencia del ciclo for next, el bucle do loop se sigue ejecutando hasta que una condición especificada se cumpla, que bien puede ser falsa o verdadero, depende de lo que especifiquemos. Además, este bucle loop es muy flexible porque tiene 4 distintas variaciones y una de ellas coincide con while when, y además tenemos una instrucción de salida
que nos permite en algún momento salir del bucle sin que se cumplan todas las repeticiones o hasta que se cumpla una condición lógica asociada a la estructura. Y algo bastante interesante de este bucle es que la condición asociada a la estructura puede estar al principio o al final. Pero bien, ya lo vamos a entender con un ejemplo. Entonces vamos a ver la sintaxis del bucle do loop. Aquí tenemos esta primera sintaxis. Aquí vemos la palabra clave do, y aquí tenemos algo interesante, while y until. Aquí tenemos que especificar alguno de los dos. Y luego viene la condición lógica. Entonces, ¿cómo sería esto? Con do while lo podemos leer de la siguiente forma. Hacer mientras que la condición lógica sea verdadera. Entonces ponemos aquí algo que sea verdadero. Mientras sea verdadero, este bucle se va a seguir repitiendo. Una vez sea falso, pues sale del bucle. Ahora con until, pues do until va a ser hasta que la condición sea verdadera. Es decir, mientras que esta condición lógica sea falsa, este bucle se va a repetir. Una vez sea verdadera, sale el bucle. Aquí tenemos nuestras líneas de código y tenemos aquí la instrucción exit do que nos permite salir del código. Y terminamos con la palabra clave loop. Bien, por eso aquí tenemos dos variaciones. Do while, es decir, mientras que la condición lógica sea verdadera, que además coincide con while when. Y tenemos do until, que se ejecuta mientras la condición sea falsa, es decir, hasta que sea verdadero sale del bucle. Ahora, tenemos otra forma de escribir esto, que es empezando con do. Tenemos nuestra línea de código normal, nuestra instrucción de salida exit do, y tenemos acá loop, y acá tenemos while until, es decir, tenemos la condición lógica al final, por lo que tendríamos otras dos variaciones. Bien, aquí en esta tablita tenemos una definición de cada término de la sintaxis, por lo que podemos tenerla presente. Pero bien, vamos a ver este pequeño diagrama para tenerlo siempre claro. Decíamos que con do while loop, que lo podemos leer, hacer mientras que la condición sea verdadera, se ejecuta el código, se sigue repitiendo el bucle. Una vez sea falso, sale del bucle. Y algo muy importante, si la condición lógica al principio de la estructura no se cumple ni una vez, es decir, no es verdadero ni una sola vez, lo que está en el cuerpo del bucle no se va a ejecutar ni una sola vez. Ahora, si indicamos al final nuestra condición lógica, como es este caso, resulta que se va a ejecutar una vez por lo menos lo que está en el cuerpo del código. Y lo mismo va a pasar con do until, hacer hasta que la condición sea verdadera, es decir, mientras sea falso, se repite. Una vez es verdadero, sale del bucle. Y si no se cumple esto ni una vez, es decir, no es ni una sola vez falso, no se repite. Pero también lo podemos especificar al final de la estructura. Y que se ejecute por lo menos una vez. Pero bien, esto se va a entender un poco mejor con ejemplos. Y para esto vamos a ir a nuestra hoja x.1 para comenzar con do while loop como ejemplo. Bien, vamos aquí. Y aquí tenemos esta tablita que corresponde a distintas localizaciones de tiendas móviles y la distancia correspondiente a otra tienda. Por ejemplo, de la tienda móvil 1 a la tienda móvil 6 a una distancia correspondiente. Aquí se tomaron los datos y aquí se llenó pues la mitad de la tabla, pero también necesitamos para posteriores desarrollos y análisis tener la tabla completa. Entonces aquí queremos hacer pues reflejar esta tabla respecto a la diagonal. Es decir, porque si tomamos tienda móvil 7 a tienda móvil 2, pues este valor debería coincidir con tienda móvil 2 acá a tienda móvil 7. Deberían coincidir exactamente igual, por eso debemos reflejarlo respecto a la diagonal. Pero aquí en Excel no tenemos ningún comando que nos haga esto directamente. Entonces vamos a utilizar una línea de código para hacer esto. Pues bien, ¿qué tendríamos que hacer manualmente? Pues seleccionar esta columna de aquí, como podemos ver. Vamos y copiamos. Luego nos posicionamos acá en esta celda. Vamos a pegar y lo tenemos que pegar transpuesto. Escape. Y tendremos que ejecutar el mismo paso para el siguiente. Seleccionamos, copiar, nos ubicamos en la celda y pegar transpuesto y así sucesivamente hasta que se llene la tabla.
Sin embargo, vamos a hacer una macro para que haga esta tarea automáticamente. Pero bien, antes de analizar cómo vamos a desarrollar el código, vamos a ver algo sobre el objeto range. Como hemos venido tratando a lo largo de la serie con range, podemos utilizar esta notación. Decimos range y entre comillas dobles A1, lo cual indica que se está haciendo referencia a esta celda. También podemos decir range A1, dos puntos C13, que es la misma notación que utilizamos en la hoja de cálculo, es decir, en Excel, para indicar que se está haciendo referencia a todo este rango que acabo de seleccionar. Pero algo que no hemos visto es que nos podemos ahorrar este dos puntos que tenemos aquí, simplemente poniendo la primera celda, entre comillas dobles, coma y luego la última celda. Y esto va a entender que es la diagonal, por lo que sería este mismo rango. Estos dos es exactamente igual. Pero bien, para hacerlo aún más poderoso, podemos utilizar la propiedad cells. En vez de utilizar la notación A1, podemos decir cells 1,1, que es esta misma celda, coma cells 13,3, es decir, cells 13 para fila y 3 para columna, lo cual es mucho más poderoso porque aquí podemos poner variables e ir incrementando y volverlo más dinámico. Y esto lo vamos a utilizar para este ejercicio, para este ejemplo. Muy bien, ahora sí, ya conociendo esta notación, esta es la que vamos a utilizar y ahora entremos a analizar cómo debemos desarrollar este ejercicio. Bien, al principio tenemos que seleccionar este rango que va de C4 a C3. Aquí tenemos esta tablita para ir analizando, que ya está previamente preparada. Dice de C4 a C3. ¿Cómo sería la notación con la propiedad cells? Pues bien, comenzamos con esta celda de acá arriba que es cells, fila 4, columna 3. Acá están los números para guiarnos, 3. Entonces cells 4,3 y hasta esta última que sería cells 13,3, que es lo que tenemos acá. Bien, ahí copiamos y pegamos transpuesto. Después seguiría este de acá. ¿Qué pasó aquí? Ahora va de D5 a D13. Aquí lo vemos. D5 a D13. Pero ¿cómo sería con nuestra propiedad cells? Pues bien, el primero sería cells con fila 5 y columna 4. Aquí lo vemos. Y al final sería cells fila 13, columna 4. Aquí lo vemos. 13,4. Hagamos el último ejemplo. Vemos que en este caso sería de E6 a E13. Lo vemos aquí, E6 a E3. Con la propiedad cells indicamos cells 6 para fila, 5. Aquí lo vemos, 6,5. Y la última celda que sería 13,5. Y aquí lo vemos. Y así sucesivamente hasta este último, hasta que es una única celda, como lo podemos ver aquí, de L13 a L13. Bien, ¿qué podemos detectar? Aquí podemos detectar que estos van incrementando de a uno. Vemos que 4, 5, 6 hasta la 13. Y lo mismo este de acá, sino que empieza de un número menos. 3, 4, 5 hasta 12. Y aquí, para la parte final, también sucede algo similar. Solo que el 13 se mantiene constante. 13, 13, 13, 13. Pero la parte de columna va incrementando. Entonces aquí podríamos utilizar un incrementador y esto lo vi en nuestro código Visual Basic, lo cual ya tenemos la flexibilidad. Bien, ahora ¿qué pasa donde lo debemos pegar? Resulta que este rango lo pegamos, este rango completo lo tenemos que pegar aquí en D3. Entonces tenemos acá D3 también para guiarnos. D3 que corresponde a con la propiedad celsa 3,4. Aquí lo vemos 3,4. Ahora, este de acá lo debemos pegar aquí, que corresponde a E5, a E4, perdón, E4 que lo vemos acá, y que con la propiedad cells corresponde a cells 4,5. Y aquí lo vemos, 4,5. Y así sucesivamente. Resulta que aquí también pasa algo similar que en esta situación. Cada uno se va incrementando de a una unidad. De a una unidad, como lo podemos ver aquí. Entonces, esto lo podemos meter una variable, inicializarlas en los números que tenemos en naranja. Por ejemplo, una variable que se llama F1C1 para fila 1
y columna 1 las inicializamos en 4 y 3 respectivamente, y después las vamos incrementando de uno en uno y esto solito se va recorriendo, por lo cual sería seleccionando este rango de esta forma dinámica, y podemos utilizar el método copy y luego el método pegar con su parámetro transponer y se va ejecutando esto de forma automática. Entonces podemos no solamente podemos poner estos dos en una variable, sino estos dos también para ir incrementándolo. Y lo mismo con este. En este caso, F2 que aparece aquí en rojo, en este caso resulta que es una constante. Entonces podríamos dejar 13 constante, pero lo vamos a poner una variable, ya que este ejercicio en una sesión posterior lo vamos a terminar para que quede completamente flexible y crear un comando. Pero aquí simplemente va a ser para esta situación en particular. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo debemos hacer el ciclo? ¿Hasta cuándo se debe ejecutar el ciclo? Pues bien, como podemos ver aquí, este número de acá, F1, 13, va a ser menor que F2, como podemos ver acá. Va a ser menor o igual. Una vez es igual, ya llegó aquí, que es una única celda, y esta es la última que tiene que copiar y pegar en este lugar. Una vez eso se cumple, ya se debe parar. Entonces vamos a utilizar do while, es decir, mientras que F1 sea menor o igual que F2, que se ejecute el bucle. Muy bien, ya tenemos la parte conceptual de este ejercicio. Ahora sí vamos a ir a nuestro editor de Visual Basic para desarrollarlo. Pulsamos la combinación de teclas al F11 y aquí estamos. Esto lo vamos a hacer en la hoja con nombre x.1. Pulsamos dos veces clic acá en nuestro explorador de proyectos. Muy bien, y aquí estamos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a poner sub. Vamos a llamar a este procedimiento. Puede ser reflejar tabla, por ejemplo. Aquí está. Bien, vamos a comenzar declarando dos variables de objetos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este rango por un lado y este otro rango. Entonces necesitamos dos variables de objeto rango para no tener que utilizar esta notación, sino poder utilizar una variable, lo cual es mucho más cómodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo acabamos de ver. Dim normal, como si estuviéramos declarando una variable común. Ponemos el nombre que decíamos, rng tabla, coma, rng referencia as, y acá si ponemos range, allí lo tenemos. Ahora vamos a declarar así unas variables de tipo común. Vamos a declarar dim, vamos a ir un momentico a Excel, vamos a declarar estas variables, estas, F1, C1, F2, C2, F3, C3, para darle este movimiento dinámico. Vemos aquí en la granja cómo se va a inicializar. F1 en 4, S1 en 3, F2 en 13 y este se mantiene estático, C2 en 3, etc. Entonces eso es lo que vamos a declarar ahora para poder utilizar esas variables. Entonces comenzamos con dim F1, C1, F2, C2 as integer. Este corresponde a este rango, a lo que vamos a utilizar para este rango, recordemos. Y acá en otro lugar voy a declarar dim, el de la referencia, donde se va a pegar. Dim F3, C3 as integer. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a asignarle a esta tabla, a esta variable objeto, este rango, este primer rango. Este rango lo vamos a ir cambiando después por este. Y ya vimos cómo se hace. Aquí tenemos cómo se debe hacer. Entonces lo vamos a inicializar con este, que va de C4 a C3. Entonces vamos a decir, recordemos que como es de un objeto, una variable de objeto, comenzamos con set. Ahora sí decimos rng tabla y nuestro operador de asignación, que va a ser range cells F1,
C1, cerramos paréntesis, coma, decimos cells F2, C2, cerramos aquí y cerramos aquí y listo. Pero bien, vamos a inicializar estas variables primero. F1 es en 4, podemos observarlo en la hoja de cálculo en la parte naranja. C1 es 3, vamos a decir F2 igual 3, este se va a mantener constante, este no lo vamos a ir incrementando, entonces vamos a escribir aquí, se mantiene constante para este caso en particular. Luego viene C2 que lo vamos a inicializar en 3 y ahora nos falta F3 que lo vamos a inicializar en 3 y C3 lo vamos a inicializar en 4. Podemos observar esos valores con los cuales se está inicializando aquí. Vemos acá los naranjas. 4 para F1, 3 para C1, etc. Allí los tenemos. Ahora sí, sigamos con esta parte de acá. Ahora vamos a poner acá lo mismo. Set, pero ahora este ya es la celda donde se pega. En este caso es RNG, referencia. Y acá vamos a asignar range. Y en este caso corresponde a cells. Bueno, en este caso no hay necesidad de poner range, con solo poner cells porque esto es una única celda. Cells F3, C3. Listo. Muy bien. En este caso sí lo tenemos que poner de esa manera porque es un rango, no es una única celda. Y nos hacemos referencia a la diagonal. Muy bien. Ahora, vamos a decir do. Mientras que, ya dijimos cuál era nuestro criterio. Hace un segundo dijimos que mientras que F1 sea menor o igual que F2, entonces loop repita el ciclo. Ese es nuestro criterio. Y ahí se va repitiendo. Ahora sí tenemos que poner nuestras variaciones. Lo primero es que esto, como ya se inicializó, ya sabemos que tenemos esto seleccionado. Ahora vamos a copiarlo. Para eso utilizamos el método copy, que simplemente es poner el nombre de nuestro rango RNG table.copy. Y allí ya lo copiamos. Copiamos este rango. Después vamos a esa celda que la estamos guardando en RNG referencia. Entonces vamos a poner RNG referencia y vamos a decir .paste special. Paste special, nuestro método, que corresponde al pegado especial. Y en nuestro pegado especial vamos a indicar en el parámetro transpose dos puntos, igual decimos que verdadero. Muy bien, entonces aquí ya se está haciendo la parte de copiar y pegar transpuesto. Pero, como queremos ir repitiendo esto y ya sabemos cómo se incrementan nuestros números, pues debemos indicar esto. F1 va a ser igual a F1 más 1, luego C1 va a ser igual a C1 más 1, lo mismo para las otras. En este caso, F2 dijimos que es constante, entonces no lo vamos a hacer, simplemente va a ser C2 va a ser igual a C2 más 1. Y por acá finalmente tenemos F3 va a ser igual a F3 más 1 y C3 va a ser igual a C3 más 1. Eso se va incrementando. Pero bien, ahora esto lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el primero es este. Y luego lo pega acá. Después va a ser este. Y eso lo estamos haciendo con estas variables que se incrementaron. Y se asignan acá. Entonces deberíamos control C. Pegar esto acá. Control B. Voy a acomodar esto acá un poquito. Para que se asigne a esta variable ya el rango con estos nuevos parámetros, con estos nuevos números. Como lo podemos ver aquí, cómo iban cambiando. Como iban cambiando, una vez cambiado, entonces
cuando incrementábamos, en este caso se incrementaba de a 1, entonces ya pasaba a ser D4 de 13. Y en este caso, pues se incrementaba de a 1 y pasaba a ser la celda donde se quería pegar transpuesto. Y allí lo tenemos. Muy bien, y con esto ya podemos ejecutar. Entonces vamos a ver si esto realmente está funcionando. Vamos aquí a Excel y vamos a desarrollador, grupo código, usamos clic en el comando macros. Y aquí tenemos la que acabamos de hacer, que está en hoja 3, punto reflejar tabla. Muy bien, pero antes de esto voy a borrar esto que hemos hecho con principio para que quede completamente vacío. Aquí creé un nombre previamente para seleccionar esta área. Muy bien, ahora sí vamos a macros. Y aquí lo seleccionamos por si tenemos algún otro y pulsamos clic en el botón ejecutar. Vemos ahí cómo se va ejecutando el procedimiento. Hizo la tarea, ya vamos a ver qué podemos observar aquí. Pues vimos el procedimiento de cómo lo iba ejecutando y que dejó acá el modo de copiar activo. Pero bien, vamos a verificar que eso esté correcto. Por ejemplo, tienda móvil 7 a tienda móvil 1 es 1638. Entonces, tienda móvil 7 acá a tienda móvil 2. Lo vemos acá, 1638. Con lo cual comprobamos que quedó correcto. Pero bien, vamos a borrar acá un momento nuevamente y vamos a ejecutar otra vez para ver qué sucede. Vemos allí el procedimiento y que al final queda en modo copiar. Bien, vamos a evitar eso. Vamos a Visual Basic y es recomendable. Este procedimiento que vemos acá de cómo se va pegando, lo podemos evitar. Y esta forma de evitarlo además hace que nuestro código corra más rápido. ¿Por qué? Porque congela la pantalla mientras se ejecuta todo el procedimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bien, resulta que Application, porque es Excel que tiene esta propiedad, pues nos permite hacer esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a decir Application, porque es el propio Excel en este caso, Application, punto, y esta propiedad se llama Screen Updating, es decir, cómo se va modificando la pantalla de Excel. Aquí le decimos que sea falso, que no lo queremos ver. Y con esto ya lo congela. Algo muy importante es que una vez se termine de ejecutar el procedimiento, esto se vuelve a poner en verdadero. Entonces no tendríamos que ponerlo acá al final en verdadero porque ya por defecto eso está de esta manera. Vamos a ver nuevamente, vamos aquí al cuadro de nombres y vamos a borrar esta parte. Y vamos a macros y ejecutamos. Vemos que no vimos el procedimiento, simplemente que hasta que al final se pegó todo. ¿Qué falta que al final? Pues que quedó en modo copiar. Pues vamos a indicarle eso. Eso también es con nuestro objeto application y lo vamos a poner acá al final una vez termine el loop. Ponemos application punto y eso se llama, esta es la propiedad copy mode. Como lo podemos ver aquí, vamos a decirle que sea falso. Muy bien, vamos a ver si se está ejecutando ahora sí de forma correcta. Borramos esto, vamos a desarrollador, código, macros y ejecutamos. Y vemos que allí nos hizo la tarea. No vimos el procedimiento, se ejecuta un poco más rápido y pues no quedó la última celda en modo de copiar. Muy bien, este fue nuestro ejemplo con do while. Volvamos a la hoja sesión 11 y vamos a ver nuestro segundo ejemplo, pero ahora vamos a cambiar el condicional hacia abajo. Es decir, va a estar al final de la estructura. Lo vamos a hacer do loop while. Para eso vamos a la hoja x.2. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí hay algo muy particular. Vamos aquí x.2. El código va a ser exactamente el mismo. Voy a copiar todo esto, control C, voy a mi módulo x.2 y control B. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Que tenemos que inicializar primero para que se pueda ejecutar la primera parte y poder identificar incluso esta condición lógica. Pero, ¿qué pasa si dejamos la condición lógica al final? Es decir,
Vamos a quitar esto. Vamos a decir control X y lo vamos a poner acá control B. Pues bien, resulta que tendríamos que pasar esta inicialización control X acá arriba, porque siempre recordemos que como la condición lógica hasta el final, pues por lo menos va a entrar aquí una vez, y una vez llega la condición lógica, pues evalúa si se repite o no, pero esto por lo menos se ejecuta una vez. Aquí inicializamos esto, o sea que podríamos quitar esta parte de acá, la podríamos quitar y ejecutar el mismo procedimiento. ¿Qué tenemos ahí? Que nos ahorró un par de líneas de código. Y comprobemos a ver si esto realmente funciona. Vamos a Excel y aquí vamos a ir a desarrollador, grupo código, macros. Aquí eso está en la hoja 4 me parece. Ejecutar. Acá, ok, acá me faltó el ensub. Detenemos y ponemos ensub. Ensub. Bien, voy a Excel y vuelvo a ejecutar nuevamente macros. Voy a decir hoja 4 puntos, reflejar tabla, ejecutar. Y me está haciendo exactamente lo mismo. La ventaja es que nos ahorró un par de líneas de código. Unas líneas de código, un procedimiento más limpio que con nuestro ejemplo anterior. Muy bien, volvamos a la hoja sesión 11 y ahora vamos a ver un ejemplo pero con do until loop. Ejemplo. Entonces, para esto vamos a ver la hoja con nombre x.3. Muy bien, y aquí tenemos este ejemplito que está previamente preparado y es muy similar a uno que hicimos en la sesión anterior, donde simplemente queremos seleccionar acá en el cuadro combinado un año en específico y dependiendo de ese año seleccionado queremos que se resalte en negrita los que coincidan con ese año, como por ejemplo aquí seleccionamos 2009 y que todos los que sean 2009 estén en negrita, los demás que no tengan esa característica. Entonces aquí este cuadro combinado importante, este cuadro combinado está vinculado con la celda N1, es decir, aquí obtenemos el resultado. Si seleccionamos 2010, pues acá va a aparecer 2010. Y otra cosa importante es que este cuadro combinado se llama CBO año. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el evento change de este cuadro combinado para que se ejecute automáticamente en nuestras líneas de código. Muy bien. Quitamos modo diseño, vamos a Visual Basic, vamos aquí en el explorador de proyectos, vamos a hoja 5, x.3, dos veces clic para escribir aquí nuestra línea de código. Muy bien, ¿qué necesitamos? Pues vamos a ver, ¿de qué manera vamos a ejecutar nuestro código? Pues vamos a hacer un ciclo que empiece en A2 y va a ir mirando después en A3, luego en A4, A5, A6, etcétera, hasta que encuentre una celda vacía. Una vez encuentre una celda vacía, se detiene el bucle. Es decir, vamos a utilizar do until loop en este caso para ejecutar esto. Esto nos brinda la flexibilidad de que podemos seguir agregando registros y también se van a evaluar y se van a poner en negrita dependiendo si cumplen o no la condición, que es el cuadro, lo que seleccionamos en el cuadro combinado acá en la parte superior. Muy bien, vamos a hacer esto. Recordemos que la celda vinculada del cuadro combinado está en N1. Vamos a Visual Basic. Entonces lo primero que tenemos es que buscar el evento. Entonces vamos acá arriba, vemos que acá tenemos CBO año, pulsamos clic, acá nos está automáticamente por defecto ese procedimiento que corresponde al evento change, como podemos ver acá en esta parte. Muy bien, necesitamos dos variables, una que sea dim y que va a ser nuestro contador para ir recorriendo toda la base de datos, coma, y vamos a llamar otra y año, que es donde vamos a almacenar lo que seleccione el usuario en el cuadro combinado, es decir, lo que aparezca en la celda N1. Y esto lo vamos a poner de tipo entero, integer. Muy bien, voy a poner esto acá en minúscula, mejor está ahí. Perfecto. Esta ahí la vamos a inicializar en 2. ¿Por qué en 2? Porque necesitamos que empiece desde aquí. Y porque esos dos de acá arriba corresponden a las etiquetas de columna, es decir, no nos interesa desde A2. Por eso este es A2. Muy bien, ahora inicialicemos y año, la variable y año. Y esta variable y año va a ser igual a range. Vamos a poner acá, dijimos que en la celda N1
y punto value, nuestra propiedad. Y ahí ya sabemos cuál es el año que seleccionó el usuario. Muy bien, hagamos uso de nuestra propiedad de screen updating de nuestro objeto application punto screen updating, ya que la conocemos. Y vamos a poner acá false. False. Muy bien, importante antes de ir a crear el bucle es que debemos limpiar todo esto al principio, es decir, debemos decir que toda esta tabla ninguno esté en negrita. ¿Por qué? Porque si lo dejamos sin esta, digamos, entre comillas, limpieza al principio, si selecciona primero 2009 y luego 2010, pues quedan los dos superpuestos y pues no queremos que esto suceda. Entonces vamos a Visual Basic y lo que vamos a hacer es decirle que coja este rango que va de A2 hasta B82 y que la negrita no sea aplicada en ese momento. Entonces vamos a decir range, abrimos, vamos a decir que va de A2, cerramos, coma, a B82, cerramos comillas, cerramos paréntesis, ponemos punto value, punto font, punto bold igual a falso, false. Muy bien, y así ya está todo, ya ninguno de los elementos de nuestra tabla está en negrita. Ahora sí vamos a hacer nuestro bucle, do until. Entonces lo ponemos do until, hacer hasta que range, en este caso lo vamos a hacer en A, concatenamos con i punto value sea igual a vacío. Así lo indicamos, ponemos acá loop. Muy bien, allí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos que poner una condición adentro. Si coincide con el año que está en el cuadro combinado, que está vinculado a celda N1, que lo estamos asignando a una variable que se llama i año, entonces que la aplique en negrita. Entonces le vamos a decir, si if range, esto está en B, que es donde están nuestros años, concatenamos con i punto value es igual value punto value es igual a i año. Entonces en if vamos a poner acá, y acá antes de seguir con el código vamos a ponerle incrementado a i, asignele i más 1 para que cada vez que se repita el bucle vaya incrementando de a 1. Muy bien, y aquí ¿qué va a hacer? Vamos a decir range a, vamos a decir a, coma, lo concatenamos con i y vamos a poner acá una coma, b, y concatenamos con i, cerramos, punto value, punto font, perdón, aquí es donde aplicamos la negrita, punto font, punto bold igual a verdadero, true. Es decir, va a coger toda, digamos, la fila correspondiente a la tabla y le aplica la negrita si coincide o no con i año, que es donde está lo que se seleccionó en el cuadro combinado. Muy bien, entonces vamos a ver si esto funciona realmente. Vamos a ir a Excel y vamos a cambiar acá a 2013, por ejemplo, pulsamos clic y se supone que ahora todos los 2013 están seleccionados en negrita, y eso es lo que podemos ver aquí, 2013 en negrita, 2013 en negrita, y allí los podemos detectar. Importante que pues acá podemos ir agregando registros y también se va a aplicar eso, porque dijimos que eso se va a aplicar hasta que sea vacío. Pongamos otro ejemplo acá, digamos 2012, pulsamos clic, esperamos un segundito y allí está funcionando perfectamente nuestras líneas de código. Muy bien, volvamos a nuestra hoja sesión 11 y vamos a ver nuestro último ejemplo también con until, pero la condición está al final, es decir, do loop until. Entonces vamos a la hoja x.4 y aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, donde simplemente vamos a mostrar un cuadro de mensaje, un message box, un MSG box, y lo vamos a ejecutar hasta que el usuario pulse clic en el botón no. Cada vez que pulse en yes, y vamos a indicarle en uno de los parámetros de MSG box que tenga esos dos botones, cada vez que pulse clic en yes, que vuelva a aparecer. Y una vez pulse clic en no,
se detenga. Entonces vamos a Visual Basic, vamos a X.4, vamos a poner acá sub ejemplo sencillo, muy bien, y vamos a decir acá do. ¿Por qué? Porque necesitamos ejecutar por lo menos una vez el message box. Entonces vamos a decir msg box. ¿Qué vamos a necesitar? Pues captarle esa respuesta. Entonces vamos a declarar acá una variable que se llame team y respuesta, algo más descriptivo, y respuesta as integer. Muy bien, voy a darle un poco más de formato a esto. Listo, ahora sí. Entonces vamos a decir y respuesta, asignele msg box, abrimos paréntesis, decimos prompt msg box, abrimos paréntesis. Ahora sí vamos a escribir prompt, vamos a decir acá indique una opción, por ejemplo, cualquier cosa, y aquí vamos a poner nuestro parámetro buttons, dos puntos, igual, vamos a decir acá b yes no, y vamos a poner el título también, title, dos puntos, igual, vamos a decir acá ejemplo. Muy bien, cerramos aquí, listo. Entonces vamos a hacer esto, loop until él diga que no. Entonces, hasta que el usuario diga que no, ponemos y respuesta igual a b no. Aquí lo tenemos, bb no. Si esto es verdadero, recordemos que until se sale cuando es verdadero. Y vamos a ejecutar esto. Vamos a poner acá un botoncito, vamos a dar un botoncito. Aquí este botoncito, pulsamos dos veces clic y vamos a pasar esto para acá. Control X, Control V. Muy bien, vamos a ver si eso está funcionando correctamente. A ver, clip, listo. Indica una opción, si decimos que sí, tiene que volver a aparecer. Vea, aquí lo vemos, que sí. Volvió a aparecer, que sí. Volvió a aparecer, que no. Se detuvo. ¿Por qué tiene que ir la condición abajo? Para que se ejecute por lo menos una vez el MSG Box. Muy bien, ese fue un ejemplo muy sencillito, simplemente para comprenderlo de forma rápida. Volvamos a nuestra hoja, sesión 11. Muy bien. Entonces, do loop versus for next. ¿Cuándo debemos utilizar uno u otro? Pues bien, ¿cuándo utilizamos do loop? Utilizamos la estructura de control repetitiva do loop cuando se quiera repetir un conjunto de líneas de código o un número indeterminado de veces hasta que satisfaga una condición. La condición a cumplir puede ser un valor lógico verdadero o falso. Todo depende de la tarea que estemos haciendo. Y además podemos utilizar bien sea un while o until, lo que ya habíamos mencionado. Mientras que ¿cuándo vamos a utilizar for next? Pues lo utilizamos cuando conozcamos el número de repeticiones. Esta es la gran diferencia. Así podemos distinguir fácilmente cuando debemos utilizar uno o el otro. Muy bien. Ahora, un pequeño resumen de los bucles que hemos visto hasta el momento, que son prácticamente todos. Solamente nos falta uno, que es muy sencillo para recorrer una colección. Aquí tenemos pues simplemente un diagrama de flujo de lo que ya entendemos, que si cumple una condición, pues se repite, si no, acaba el bucle. Vimos el bucle while when, que ejecuta un conjunto de instrucciones mientras la condición indicada sea verdadera. Vimos el bucle do loop, que es más flexible. El ciclo do loop permite probar una condición al comienzo o al final, que esto es un gran potencial de esta estructura de control. Además se puede indicar que se repite el ciclo mientras la condición sea verdadera o hasta que sea verdadera por primera vez. También algo muy poderoso. Y el bucle for next también lo vimos. El bucle for next se ejecuta un número determinado de veces. Utiliza una variable para restar el seguimiento de las repeticiones. Y se debe especificar un inicio o un fin. Ya lo tratamos en la sesión anterior. Y nos queda pendiente simplemente el bucle for each, que lo vamos a tratar en la sesión
número 12. Ok, hemos culminado esta sesión número 11 de la serie dedicada a macros en Excel. Si te ha gustado el video, déjanos un like. Te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las nuevas sesiones. También puedes seguirme en Twitter, donde estoy informando constantemente acerca de Excel Free y otras novedades. Como recomendaciones alternativas, te invito a que leas el artículo Estructura y organización de los videotutoriales, que explica los símbolos utilizados en las sesiones, además de la estructura lógica de los mismos. Por otra parte, te invito al canal Power Science, que hace videos cortos sobre divulgación científica que puedes llegar a encontrar de interés. Muy bien, y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima sesión.